Bueno, vamos a continuar donde estábamos. Estábamos ya revisando justamente cuáles son las características de la economía mexicana. Habíamos revisado previamente, bueno, pues que existen tres sectores de la forma en la que se podría catalogar de una forma más sencilla. Les he comentado, hay metodologías más modernas que sugieren cinco sectores, pero bueno, en este caso quedémonos con los tres básicos. Y justamente para retomar un poco lo que veíamos la sesión anterior, pues empezábamos con el sector primario, que es justamente el sector agrícola, donde vamos a encontrar pues prácticamente todo lo que tiene que ver con agricultura y con ganadería principalmente, ¿no? Y entonces, aquí en esta gráfica lo que encontrábamos en cuanto a la producción de todo el sector en su conjunto, pues a lo mejor para sorpresa de varios, veíamos que el estado donde más se produce es justamente el estado de Jalisco, ¿no? Y pues prácticamente donde menos existe producción en el sector uno, pues encontrábamos a Tlaxcala, a Querétaro y a la Ciudad de México. Entonces, bueno, esta gráfica pues nos va diciendo cómo se encuentra esa distribución. Vemos que prácticamente entre Jalisco, Michoacán y parte de Veracruz, pues se encuentra la mayoría y ya el resto se empieza a dividir con los demás estados. Ok, decimos entonces que paradójicamente nos dice que Jalisco es el estado donde más productos de tipo agrícola se van a producir, pero solamente el 10% de su población se va a dedicar a ello, ¿no? Entonces, Jalisco, pues es un estado, podríamos decir, rico y la mayoría de las personas no está en el sector agrícola, pero a pesar de eso, bueno, pues es el sector que, eh, que más produce en comparación, o más bien es el estado que más produce productos de este tipo en comparación con los demás, ¿no? Y por otro lado, pues vemos que en contraparte, donde hay mayor gente empleada en el sector uno o en el sector agrario, pues va a ser justamente los estados del sureste mexicano, donde se encuentran principalmente Oaxaca y Chiapas, y también el estado de Hidalgo, ¿no? ¿Qué características vamos a ver? Bueno, pues pareciera que hay una contradicción. ¿Por qué? Pues porque son estados donde hay mucha gente, pero como veíamos la vez pasada, el problema radica en que muchos de estos trabajadores pues son trabajadores de autoconsumo, ¿no? Entonces, la mayoría de estas personas que se encuentran en una situación rural, pues lo que van a hacer más bien es que la producción que hacen es para consumo propio y realmente les queda muy poco producto para poder vender hacia otros lados, distinto a Jalisco, que bueno, es un estado más tecnificado, donde solamente una parte de su población, una parte muy pequeña de su población se dedica a esto, pero el sector está tan tecnificado que le permite producir incluso más que el resto de los estados. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues que también en otra característica, solamente Tlaxcala nos dice es el estado donde la mayoría de su superficie se va a destinar a tierras de laboreo con el 60% de su territorio, ¿no? Entonces, Tlaxcala, bueno, debemos de tomar en cuenta que es un estado muy chiquito, pero pues prácticamente es un estado rural, ¿no? Más de la mitad de su terreno se utiliza para cuestiones rurales. Sin embargo, su tamaño pues no le permite sobresalir en cuanto a la producción de lo que tiene, ¿no? A esto le sigue el Estado de México. El 40% del territorio del Estado de México está destinado al sector primario, y le siguen Puebla, Colima y Guanajuato con un 30%. Cuando, bueno, pues ya el resto de los estados nos dice utilizan porcentajes menores al 30%. Por ejemplo, si nosotros vemos la cuestión de la Ciudad de México, pues la Ciudad de México realmente solo una pequeña parte que se encuentra al sur
de la Ciudad de México es lo que se destina a la cuestión rural y todo el resto del estado, pues es un estado o de la entidad federativa más bien, pues es meramente urbano, ¿no? Es la capital del país y pues es justamente donde se concentra la mayoría de la urbanización en el territorio nacional. Ok, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Ya también lo habíamos visto previamente, pues para el caso del campo en México, vamos a ver que existen entonces dos tipos de agricultura. La comercial, que es como la que podemos ver nosotros en la imagen superior, que, bueno, pues esta agricultura de tipo comercial está tecnificada, tiene, vemos ahí maquinaria, plantaciones, pues prácticamente muy bien cuidadas, fertilizadas, sistemas de riego, etcétera, etcétera. Y otra parte de la agricultura mexicana, pues es la que se conoce como campesina, que es como la que vemos abajo, ¿no? Que la campesina, pues lo que vamos a ver es que demanda mucha gente, mucha mano de obra. Por lo general no hay maquinaria, todavía en algunos lugares pues se siguen utilizando animales, ¿no? Como caballos, como bueyes, que son los que van a ayudar justamente a la parte del arado o muchas veces las propias personas pues son las que están trabajando, mientras que en la comercial pues ya mucho de eso ni siquiera requiere del trabajo humano y ahora, por ejemplo, ya con la cuestión de la inteligencia artificial que tanto se habla, de los drones, pues ya podemos ver que empiezan a existir campos de cultivo donde todo se hace pues prácticamente de forma remota, utilizando, por ejemplo, estos drones, ¿no? O utilizando inteligencia artificial que hace que estas máquinas tengan un comportamiento autónomo, ¿no? Igual los fertilizantes que se utilizan, pues son fertilizantes más productivos que hacen eh, que las cosechas sean más resistentes, mientras que en la parte campesina, bueno, pues hay mayores riesgos porque son semillas menos fortalecidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita en la situación que estamos viviendo en el país, pues resulta más preocupante, obviamente, para los campesinos, en el sentido de que, por ejemplo, las lluvias, pues ocasionan que los campos se inunden y se echen a perder las cosechas, ¿no? O igual en situaciones de sequía, pues la falta de agua también va a hacer que estas plantaciones se echen a perder. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, vamos entonces a seguir. Decíamos entonces, la agricultura comercial se va a llevar a cabo en las mejores tierras, con técnicas especializadas de riego y de semillas mejoradas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen la posibilidad de ir a Guanajuato, ese es un lugar donde se puede notar muy claramente cómo está la división entre la agricultura comercial y la agricultura campesina, ¿no? Generalmente donde está toda la agricultura que llevan a cabo grandes empresas, pues vemos que son planicies, están los sistemas de riego por goteo, ¿no? Entonces, cada plantita está recibiendo la cantidad de agua suficiente en periodos de tiempo bien establecidos y obviamente, bueno, pues vamos viendo que esas plantas van creciendo, están muy bien cuidadas en comparación con la de los campesinos, que bueno, pues se realiza de forma artesanal y en tierras disparejas, ¿no? Por ejemplo, igual, si ustedes tienen la posibilidad de ir a visitar Oaxaca, pues gran parte de Oaxaca se encuentra en zonas montañosas, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo plantar y sembrar en llanos que plantar justamente
en las laderas, ¿no? De las montañas, de los cerros, pues es más complicado. Además, bueno, ahorita con las lluvias vienen los deslaves, entonces se nota muy fuertemente esa diferencia entre ambas formas de llevar a cabo la agricultura, ¿no? Además, bueno, por ejemplo, en este caso, como vemos en la imagen, pues la ventaja de tener los terrenos planos es que es más fácil meter, por ejemplo, un tractor, maquinaria, etcétera, etcétera, cosa que resulta prácticamente imposible en un cerro, ¿no? En un cerro pues no podemos meter un tractor por las dimensiones que ello implica y por la inseguridad que representaría tener ahí algún tipo de tractor o de maquinaria grande. Eh, la agricultura campesina, bueno, pues entonces también como les iba mencionando, pues una de sus características es que se va a dedicar a cultivos tradicionales. ¿Qué hablamos de cultivos tradicionales? Bueno, pues para el caso de México, nosotros sabemos que el alimento principal es el maíz, ¿no? Entonces, por lo general, cuando se trata de agricultura campesina, lo que vamos a encontrar van a ser muchas milpas y también plantíos de frijol o muchas veces lo que se va a encontrar es justamente que están los plantíos combinados, o sea, va a haber eh, milpas con el maíz y al lado está creciendo el frijol y muchas veces también se siembra la calabaza, ¿no? Entonces, por lo general se siembran estos tres productos agrícolas juntos y eso se está haciendo continuamente. Y también, bueno, pues vemos que la gente es la que va, siembra, está cosechando, está regando, ¿no? Y cuál es el problema que a veces enfrenta la agricultura campesina? Pues justamente el hecho de que si una tierra le está sembrando siempre lo mismo, pues esa tierra empieza a debilitarse, ¿no? Y entonces, si año con año o cada 6 meses, dependiendo de cómo sean los cultivos que utilicen estas personas, si siempre es lo mismo, pues se van a ir dando cuenta que cada vez, cada producción que van teniendo se va a ir reduciendo después de cierto tiempo, a veces después de 5 años, a veces después de 10, a veces menos, en el sentido de que la tierra se desgasta. ¿Qué va a pasar con la agricultura, por el otro lado, con la agricultura comercial? Pues por lo general la agricultura comercial implica que se utilicen distintos productos y entonces, y también se deje un tiempo de descanso de las tierras, ¿no? Entonces, eso de estar sembrando cosas distintas en la tierra es más benéfico porque se va llenando de distintos nutrientes en comparación, les repito, que si nada más estamos siempre sembrando lo mismo, que por lo general es lo que sucede con la agricultura campesina. Ok, ¿qué va a pasar? Bueno, pues dice que entonces esta situación, sobre todo la situación de la agricultura campesina, lo que va a hacer es que el campo mexicano vaya perdiendo su vitalidad, nos dice esta autora, esta Cole, que es a quien se cita para sacar esta parte, y dice, bueno, pues entonces el campo mexicano pierde su vitalidad, pues lo que vamos a ver es que exista la expulsión continua de sus habitantes, ¿no? Esto dice, se traduce en la migración hacia ciudades o los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues vamos a estar revisando en el caso de nuestro país, pues esa situación que, por ejemplo, aquellos estados que hace rato se mencionaban de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, pues son los que van a estar mandando mucha gente hacia las ciudades. También a esto se va a unir el caso, por ejemplo, de Guerrero y de Michoacán, ¿no? Todos estos estados de los que les he estado hablando, pues son estados meramente rurales, donde los campos se debilitan o donde las personas, pues llega un momento donde el autoconsumo no es suficiente, ¿no? Y obviamente, bueno, pues como cualquier persona, van a buscar un mejor nivel de vida y esa idea de tener un mejor nivel de vida es
migrar hacia las zonas urbanas, hacia donde están las ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nosotros lo podemos ver mucha gente, ¿no? Que llega, por ejemplo, a las terminales de camiones y pues ya después de que llegaron ahí, ya luego no saben qué hacer porque lo que querían era salir del lugar donde se encontraban con esperanza de encontrar alguna forma de ingreso, algún trabajo. Y bueno, pues ahí los vemos, ¿no? En las terminales de camiones, en las terminales, por ejemplo, del metro. Son personas que tratan de integrarse. ¿Por qué? Pues porque la situación en el campo se vuelve difícil. Y también, bueno, pues aquellos que no encuentran o que no ven viable moverse hacia alguna de las ciudades, como pudiera ser Ciudad de México, como pudiera ser Monterrey, como pudiera ser Guadalajara, pues muchos de ellos ya tienen la visión y el camino hacia Estados Unidos, ¿no? Ofrecer sus servicios, lo que saben hacer en este caso, que es trabajar el campo, ofrecerlos en algún lugar de cultivo, de siembra en Estados Unidos, pues con la esperanza de tener un mejor ingreso que el que están teniendo en su tierra, ¿no? También la sesión anterior yo les comentaba, pues nos damos cuenta que en México llega a haber localidades donde pues lo único que quedan son mujeres, niños pequeños y personas ancianas, ¿no? Y prácticamente, sobre todo los hombres jóvenes, son los que migran en su mayoría a Estados Unidos con la intención de tener un mayor ingreso y en un principio pues tratar de hacer que esos dólares que ahora estarían ganando pues lleguen a su tierra, ¿no? La mayoría de las personas que migran en el caso de México pues podríamos decir que la primera intención es justamente llegar a Estados Unidos, ganar más y empezar a mandar dinero a la familia con la intención alguna vez de regresar ya de viejo a su tierra, ¿no? Algunos lo cumplen, algunos ya se desentienden y se quedan allá y ahora la situación, bueno, pues se ha agravado más con esta parte del gobierno actual, ¿no? De Donald Trump, donde pues todas estas redadas que hace el famoso ICE, pues ha complicado la situación, ¿no? Ya puesto a todos aquellas personas que llegaron de alguna forma a Estados Unidos y se encuentran en una situación informal, pues están siendo deportados, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación se va agravando. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, sigo. Creo que incluso se estaban manifestando, ¿no, profe? O algo así, he visto como varias cosas en Facebook, que había varias cosas o movimientos de que sin el campo no hay país y cosas así. Bueno, eso ha sido una idea de hecho hubo un tiempo que era el dicho de sin maíz no hay país, ¿no? Y ahora, bueno, ya lo subieron a la parte del campo. Claro, pues el campo es muy importante, pero en México está muy desatendido, ¿no? Sobre todo porque en México tenemos el problema de los intermediarios. Entonces, de hecho, hace, no sé, no más de 3 días salió una noticia con los productores de limón. Justamente ahorita está toda la cosecha de limón y pues, ¿qué ha pasado con los productores? Que, bueno, yo vi una protesta, ¿no? Donde están tirando sus limones al suelo porque dicen que el precio que se los quieren comprar, pues salió más cara la producción que el precio al que se los quieren comprar, ¿no? Y uno dice, bueno, pero a mí cuando me venden el limón ya aquí en la ciudad me sale muy caro. Bueno, pues sí, porque justamente están los intermediarios, ¿no? Que son los que se están llevando la mayor tajada, compran el kilo de limón, bueno, lo compran por toneladas, pero haciendo un cálculo, pues comprarían el kilo de limón a veces en un peso con 50 centavos, y en los supermercados, pues luego uno ve el kilo de limón en 20, 30, 40 pesos, ¿no? Entonces, toda esa diferencia
pues no se la queda el productor, sino se la quedan estos intermediarios, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos una cuestión justamente de desigualdad. Y por esa razón, pues es que también la gente busca migrar, ¿no? No les es suficiente. Y es ¿Alguna que otra? Sí, estaba muy... el narco Ay, que ha mencionado mi compañera, ¿no? La clase pasada, o sea, los pobres no tienen para dónde ir porque, o sea, no reciben apoyo ni de los que les compran, pero tampoco los protegen del narco ni nada de eso. Y pues están perdiendo. Ah, bueno, sí, bueno, ahí creo que se mezclaron dos, ¿no? Vamos primero con esto que mencionaba, sí, el problema de la pobreza, y sobre todo en la parte rural, pues es esa, ¿no? No ganan bien y aparte tenemos un problema de inseguridad ocasionado, pues no solo por el narco, sino también por muchos grupos, de delincuencia organizada que empiezan a tomar esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es un tema muy delicado para las personas que se encuentran en el campo y pues ellos lo que buscan es un mejor nivel de vida, ¿no? Lamentablemente, pues las ciudades tampoco están preparadas para recibir esos éxodos de gente y pues el problema es que esa pobreza se traslada, ¿no? O sea, es una pobreza que estaba en el campo y que ahora lleguen a la ciudad y la ciudad no tiene cómo darles cabida, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema simplemente cambia del lugar porque no hay una planificación como tal, ¿no? Creo que había hablado otra compañera. sí, iba a comentar que yo vi una entrevista que sí, la verdad estaban muy pasaditos los intermediarios, porque el kilo de aguacate lo querían comprar de que en 8 pesos y el jitomate y el tomate lo estaban dando por tonelada, ni siquiera por kilo, lo estaban comprando por tonelada en 1,000 pesos o 500, algo así me parece. Y ya los agricultores estaban diciendo que pues ni siquiera lo que les cuesta producirlo, o sea, tenían pérdidas en vez de ganancias y lo fueron a tirar porque dijeron, pues si lo quieren regalado, pues ahí está, prefieren tirarlo que regalárselos. Sí, sí, bueno, es el tema, ¿no? Es lo que justamente les decían, pues sí, o sea, está muy, muy grande esa diferencia, ¿no? Digo, a lo mejor sí necesitamos intermediarios, pero pues no con esa ganancia tan fuerte que tienen los intermediarios, ¿no? Por ejemplo, si dices vender una tonelada en 1,000 pesos, pues quiere decir que el kilo lo están comprando a peso, ¿no? Y en ningún lado vamos a encontrar un kilo de jitomate o de aguacate o de tomate en 1 peso. O sea, ya todo va de 10 pesos para arriba, ¿no? Y de Entonces, hecho salió en las noticias que la canasta básica iba a incrementar sus precios y pues viene incluido obviamente todo lo que es tomate, limón y pues sí es muy incongruente. sí, pero pues ya sabemos dónde está, ¿no? O sea, justamente el que va y le compra al productor y va y nos lo vende a nosotros como consumidores es el que se está haciendo rico, pero eso lo hace porque también no existen regulaciones como tal, ¿no? Ni programas gubernamentales a lo mejor que traten de acercar al productor con pues con el consumidor, ¿no? O sea, a lo mejor a mí se me ocurre, pues el gobierno pudiera llegar a tomar alguna iniciativa de ver cómo hacer que el productor directamente pueda venir aquí a la ciudad y vender su producto. Se me ocurre. Digo, obviamente proponer es muy sencillo y esto implica muchos aspectos, incluso de tipo político, de tipo de mafias, que a veces son los que ponen, de corrupción también, ¿no? Que a veces son los que ponen el pie y pues simplemente van agravando el problema, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Vemos que por el otro lado, la agricultura comercial pues se va a dedicar principalmente a productos de exportación, o sea, lo que el mundo sí nos quiere comprar. Y lo que nosotros le vendemos al mundo va a ser café, jitomate, hortalizas como la lechuga, sobre todo, y algunas legumbres, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vemos que justamente las grandes empresas que se dedican a, a vender estos productos, pues no están interesados en vender al mercado local, sino más bien vender al extranjero, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento tienen la posibilidad, por ejemplo, de visitar Estados Unidos, que es quien más compra estos productos, pues a veces se llevan la sorpresa de que no se entran a un Walmart y ven ahí, ¿no? Unos jitomates muy bonitos y dice, jitomate mexicano, ¿no? Y uno dice, pues caray, esto nunca lo he visto yo en ningún mercado de mi casa. Es más, ni en el Walmart de mi casa he visto este tipo de jitomates, ¿no? O frutas, o por ejemplo, plátanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque los que están haciendo justamente o están obteniendo estos productos de calidad no están interesados en venderlos justamente en México, sino en otros países, principalmente en Estados Unidos. Y la razón es muy sencilla, yo les decía la vez pasada, pues no es lo mismo vender tu producto en pesos que venderlo en dólares, ¿no? Entonces, obviamente, pues se va a enfocar el comercio hacia el extranjero y además a esto se añade que muchas de las empresas comerciales, de las grandes empresas, pues son empresas justamente extranjeras, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay una, ahorita se me fue el nombre, pero es algo de Lucky. Esta empresa Lucky vende, creo que es Lucky Charm, no me acuerdo bien, pero esta empresa, si ustedes van a Walmart, por ahí los van a encontrar. Esta empresa se va a dedicar justamente a vender sobre todo lechugas, ¿no? Entonces, las mejores lechugas las manda para Estados Unidos y pues ya lo que queda de pedacería lo hacen ensalada y nos lo venden en Walmart empaquetado, ¿no? Digo, bueno, pues hay que entender cuál es la realidad de lo que estamos, de lo que vivimos primeramente antes de juzgarlo, pues hay que entender la razón de ser. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues paradójicamente, como la agricultura comercial se va a dedicar más bien a exportar, pues a nosotros nos vamos a quedar desprotegidos y entonces nosotros vamos a tener que importar productos básicos, ¿no? Productos como el maíz, como el sorgo, la soya, el trigo y el algodón. No sé si alguien sabe para qué sirve el sorgo o para qué se utiliza el sorgo, ¿no? Ok, el sorgo principalmente se utiliza para alimento de animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, las croquetas de los perros, de los gatos, alimento, por ejemplo, para ganado, como puede ser vacas. La base, esas croquetas están hechas justamente de sorgo. Y bueno, pues obviamente quiere decir que entonces tanto nosotros como los animalitos que pueden ser animales de compañía o incluso animales, en este caso de ganadería, pues vamos a tener que estar importando muchos de estos productos, ¿sale? ¿Y cuál va a ser el problema entonces de que nosotros estemos importando, por ejemplo, el maíz o estemos importando el trigo? Pues lo que nos vamos a dar cuenta es que esto nos va a generar una dependencia alimentaria. Y ese es un problema también muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque quiere decir, entre otras cosas, que entonces nosotros no somos capaces de producir nuestra propia comida. Dependemos de que alguien más, entendamos que ese alguien más es Estados Unidos, nos quiera vender el maíz. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento, si nosotros le caemos mal a Estados Unidos, pues ellos con la mano en la cintura pueden decir, ¿sabes qué? Ya no te vendo ni maíz ni trigo, y eso se vuelve un problema muy fuerte para nosotros, sobre todo para las clases bajas, ¿no? ¿Y por qué no? No es por una cuestión clasista, sino es una cuestión de realidad, pues prácticamente la alimentación en general la alimentación del mexicano está basada en el maíz, pero sobre todo en las clases más bajas,
lo que más se consume va a ser maíz, en específico tortilla, ¿no? Hay familias de bajos recursos que su dieta está basada en maíz y frijoles, ¿no? Todo el día están, o todos los días más bien, comen tacos de frijoles porque es para lo que alcanza, es para lo que hay. Entonces, si de repente nos cortan el maíz, pues se va a generar un problema alimentario sumamente fuerte, ¿no? Ok, bueno, voy a seguir. Con respecto a la ganadería, bueno, pues lo que vemos es que quienes más se dedican en cuestión de extensión territorial van a ser Veracruz, que utiliza 3 millones de hectáreas, Chiapas con 1.5 millones de hectáreas y Tamaulipas con 1 millón de hectáreas, ¿no? Estos son los estados, los tres estados que más territorio utilizan justamente para la ganadería. Que sea para lo que lo utilicen no quiere decir que son los mayores productores, sino este dato que estamos teniendo es simplemente en cuanto a extensión territorial. Ahorita vemos cómo se reparte. Vamos a ver que en el país las principales carnes que se van a producir van a ser, en primer lugar, el pollo. En segundo lugar, se toma de manera conjunta la carne bovina o carne de res y carne porcina y carne o carne de puerco, ¿no? Eso se va a tomar como una sola, como un solo registro. Y en un tercer lugar va a aparecer la carne caprina y ovina, o sea, carne de cabra y carne de oveja principalmente. Y de nuevo nos vamos a dar cuenta que el estado que más carne produce en el país vuelve a ser Jalisco, luego lo sigue Veracruz y luego lo sigue Chiapas, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros podemos resaltar es que justamente Jalisco, pues, podemos entender de nuevo que es un estado muy rico y muy tecnificado, ¿no? Entonces, realmente, pues, requiere poca extensión de ese territorio, poco personal dedicado a esto y resulta ser más productivo que otros estados que dedican más territorio o más gente. ¿Sale? Ok, bueno, vamos entonces a seguir. En la cuestión de la producción de leche, que también se va a considerar en este subsector de la ganadería, pues vamos a ver que la región que se conoce como La Laguna, que corresponde a una parte del estado de Durango y otra parte del estado de Coahuila, es una de las zonas lecheras o productoras de leche más grande del país. Le sigue Querétaro, le sigue Aguascalientes y la parte del Valle de México que corresponde justamente al Estado de México y la Ciudad de México. Eh, si ustedes observan ahí por la autopista, la México-Querétaro, justamente saliendo de la FES, del Campo 4, por ahí está justamente una fábrica de Alpura, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa fábrica de Alpura llega la leche justamente de los ranchos y ya de ahí se distribuye. Por esas razones que el Estado de México y bueno, parte de la Ciudad de México tienen presencia. En la cuestión, por ejemplo, de la laguna, es en la zona donde más leche se va a producir y de ahí viene justamente el nombre de esta empresa que vemos aquí, de Lala, ¿no? Lala que viene justamente de la laguna, o sea, la empresa Lala está establecida justamente en Coahuila, en la región de la laguna. Obviamente todas las empresas lecheras en México funcionan de manera distinta. Por ejemplo, en el caso de Lala, lo que se hace originalmente es que, o bueno, lo que se hacía originalmente, porque ahorita ya se tecnificó más, es que Lala como tal no era dueño o dueña de las vacas, sino lo que hacía
era ir a todas las rancherías que se encontraban en esa zona de la laguna y comprarle la leche a los productores. Se la llevaba ya la leche en contenedores justamente a su fábrica. En la fábrica obviamente se pasteurizaba, se enriquecía, etcétera, etcétera, y ya de ahí pues se envasa y se vende, ¿no? Ahora lo que hacen es un proceso un poquito más complicado. Siguen sin tener las vacas, hasta donde yo tengo entendido, o sea, siguen comprando la leche a los productores, pero ahora lo que hacen es deshidratarla. La hacen polvo y ya que la hacen polvo, entonces la van modificando de acuerdo al producto que quieren vender. Si ustedes han ido, por ejemplo, al supermercado y han visto todas las opciones de leche que vende Lala, son varias, ¿no? No sé realmente cuántas sean, pero fácil unas 10 tipos de leche distintos va a vender Lala. ¿Y qué es lo que hacen? Pues justamente la deshidratan y ahí es donde le ponen la lactasa para que se haga deslactosada o le ponen vitaminas, etcétera, etcétera, para ir sacando todas las variedades de leche que tienen, ¿no? En el caso de Alpura, Alpura sí tiene sus ranchos con sus propias vacas, pero ahí también lo que hacen es deshidratar la leche, mandar la leche en polvo justamente a la fábrica del Estado de México que está ahí en Cuautitlán. Ahí se le echa agua y ya entonces de ahí se reparte. ¿Sale? ¿Cuáles van a ser las principales empresas lecheras en México? Bueno, pues vamos a encontrar que prácticamente son tres, ¿no? Nestlé, Lala y Alpura. Lala y Alpura, por lo general, lo que van a hacer es vender la leche en una forma líquida. Y Nestlé, más bien, a lo que se dedica es vender leches en polvo, ¿no? Entonces, también Nestlé tiene una división de fórmulas lácteas, sobre todo para recién nacidos, ¿no? Las famosas esas latitas que a veces le dan a los bebés para las fórmulas lácteas, pues esa parte es a la que se enfoca más Nestlé. Y Lala y Alpura, pues más bien a lo que se van a dedicar es a la leche en envase, ¿no? La leche líquida que vemos ya sea en un envase de cartón o en un envase de plástico. ¿Dudas? Bueno, ¿cómo queda entonces esta parte de las carnes y de la leche? Bueno, pues vemos entonces que de acuerdo con la Zagarpa, lo que más se va a producir de carne en México va a ser carne de pollo, más de 2.000 toneladas de carne de pollo al año, casi 1.5 de carne bovina o carne de res. Le sigue la carne de puerco, luego la carne de cabra y por último la carne de oveja. Y en cuanto a leche, bueno, pues lo que vemos es que la mayoría de leche que se produce en el país es leche de vaca. Y solamente una parte muy pequeña es de leche de cabra. De hecho, va a ser muy complicado encontrar a lo mejor en un supermercado leche de cabra. ¿Por qué? Pues porque generalmente la leche de cabra ya la van a tener apartada, sobre todo las empresas de queso, ¿no? Entonces lo que más bien vamos a encontrar es el famoso queso de cabra, pero pues obviamente se requiere la leche y esa leche de cabra pues ya está más destinada, les repito, a las empresas queseras que al Sí, dime, Selene. Se me pasó decir que también por eso era la protesta, porque me parece que habían dicho que querían meter más leche sintética o artificial y quitar la leche que produce el sector, pues, bovino. Ah, ok, bueno, esa nota no me la sabía, digo, gracias por la aportación, pero bueno, pues obviamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí Nestlé, pues es el que
En México es el que tiene, no es el único productor de leches sintéticas y en polvo, pero pues eso debe de dar cabida entonces a la llegada de más competidores. De hecho, también hay otra, ¿no? Me parece que es la Mi Leche, una que utilizaban al Chapulín Colorado, ¿no? Esa como tal no es leche de vaca, es leche de fórmula de laboratorio, ¿no? Ve tú a saber qué es lo que tiene, pero obviamente pues es mucho más barata de vender de producir. Entonces, bueno, sí se me hace bastante coherente que obviamente los productores de leche pues estén protestando, ¿no? Por esa situación. Muchas gracias por esa aportación. ¿Puedo avanzar? Sale. Vamos a ver también dentro del sector primario, pues se va a encontrar la cuestión de la explotación forestal, ¿no? Entonces, qué vamos a ver? Bueno, pues México, como yo les comentaba en la clase anterior, pues tiene una gran biodiversidad, ¿no? O sea, tenemos muchos climas y esa es una ventaja muy, muy fuerte que a veces desperdiciamos o subestimamos, ¿no? Entonces, esa situación en la cual en este país hay una diversidad de climas, pues lo que va a generar es también que tengamos distintos tipos de maderas. Nos dice que pues en 1990 existían o se calculaba que existían 140 millones de hectáreas, ¿no? de bosques maderables y esto pues iba a significar el 72% de la superficie del país. O sea, en los 90 pues lo que veíamos es que más de la mitad del país pues estaba llena de árboles, ¿no? Obviamente, bueno, pues eso ya pasaron algunos años, podríamos decir que unos 30 años, y lamentablemente, pues esa explotación forestal, pues ha ido haciendo que la cifra se reduzca, ¿no? Obviamente, bueno, pues hay mucha tala en el país, pero mucha de esa tala no está regulada, ¿no? Mucha se lleva de forma clandestina y pues podrían decir algunos, el problema no es cortar los árboles, el problema es que no se reforesta, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Canadá, Canadá también toda su economía o parte de su economía está basada justamente en esta explotación, pero bueno, pues en Canadá las leyes señalan que por cada árbol que tú cortes, pues tienes que sembrar al menos dos o tres, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos que existe justamente una reposición de, eh, de los recursos. Y aquí en México, pues esa parte no existe y entonces pues nada más vamos viendo que en lugares donde había árboles ahora ya no hay nada, ¿no? O ahora hay unidades habitacionales, ¿no? Generalmente es lo que está sucediendo, que pues los bosques se pierden. Actualmente antes eran 140 millones y actualmente pues ya nada más existen 138 millones de hectáreas. A lo mejor para muchos no es una gran pérdida, pero pues lo que sí podemos ver es que se ha hecho un cálculo y desde 2001 cada año se están perdiendo 208.000 hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, pues 208.000 hectáreas es una superficie suficientemente grande y si eso está ocurriendo año con año y no se está recuperando, pues será cosa de a lo mejor unos 50 años que nos hayamos acabado los bosques, ¿no? Que nos hayamos, o más bien toda la vegetación, no solamente los bosques, pues toda la parte de selvas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un problema que también
sería importante primero nosotros en tomar conciencia y pues también el gobierno en tratar de ejercer no solamente crear la ley, ¿no? Porque a veces los gobiernos ante estas situaciones y ante estos reclamos generan la ley, pero pues si no la hacen cumplir, pues de nada sirve tener tantísimas leyes y tantísimos reglamentos, ¿no? El chiste es realmente tener una, una forma eficaz de hacer que esta ley se cumpla y yo considero a título personal que sí deberíamos de empezar nosotros ya a generar conciencia en esa parte ecológica. Eh, ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues el sistema forestal que más se va a dañar es justamente el tropical. Y ¿cuál es el problema? Pues el problema es que sobre todo en las zonas tropicales, la agricultura y la ganadería pues han tirado muchos árboles, ¿no? O sea, zonas boscosas, zonas de pinos, pues se han ido talando y entonces en su lugar se han puesto pastizales, por ejemplo, para que el ganado esté comiendo pasto, ¿no? Pero obviamente pues esa cuestión lo que va a hacer es alterar el ecosistema, o sea, muchas veces esos árboles pues sirven de barrera natural, de cierta protección y si se van quitando, pues lo que se va generando justamente es la erosión de los suelos y la erosión del suelo pues lo que hace es que se vuelva infértil y posteriormente eso se empieza a transformar en un desierto, ¿no? Entonces, pues ya tampoco la actividad agrícola ni ganadera se va a poder llevar ahí y se va a tener que tumbar y cortar árboles en otro lado y bueno, pues así vamos acabando justamente con la parte de los ecosistemas, ¿no? También, aunque aquí la lámina no lo dice, como les mencionaba, pues ha sido una realidad también en este país que muchos árboles tropicales se han tirado para la creación de áreas habitacionales o en específico, sobre todo ya en la parte de las playas, pues se han tirado muchos de estos árboles para construir zonas hoteleras, ¿no? Otro caso que tenemos, pues fue justamente bastante controversial, pues la creación del Tren Maya, ¿no? Con el gobierno anterior, con López Obrador, pues a pesar de que hubo varios grupos que protestaron y que decían que eso no tenía que ser, que no era conveniente meter un tren en la selva, pues fue una idea de gobierno y a final de cuentas se llevó a cabo, ¿no? Ahora que el gobierno se ha ido y que está el nuevo gobierno, pues el propio gobierno actual ha tenido que aceptar que el impacto ecológico ha sido muy fuerte, ¿no? Y entonces se han contaminado mantos acuíferos, se ha reducido la población de animales, que bueno, también eso aquí no lo estamos hablando, bueno, no lo hablaba la lámina, pero pues también acabas con el hábitat de muchas especies, ¿no? Y hay especies que sí se pueden mover, pero hay especies que si destruyes su hábitat, no encuentran dónde alojarse y se empiezan a extinguir, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión justamente de esa zona, la llamada zona maya, pues está el ave del quetzal, ¿no? Y entonces el quetzal, la característica que tiene es que solamente vive en esas zonas, en la zona por ejemplo, de Yucatán, de Quintana Roo, migra también a Guatemala, ¿no? Pero obviamente el quetzal no se va a poder mover de esa zona, no tiene la capacidad, es un animal muy frágil en esa cuestión y tampoco puede vivir en cautiverio, ¿no? Entonces, si se tratara de llevar a lo mejor los quetzales a un zoológico, pues lo más probable es que se morirían estos animales, ¿no? Y bueno, si se muere ese animal, pues empiezan a morirse otros que son justamente los que se llegan a alimentar, ¿no? Entonces, bueno, pues
Aquí vemos cómo va sucediendo un ciclo de problemas si no se tiene un buen estudio de lo que se va a hacer, ¿no? Y les repito, pues lamentablemente, sobre todo en zonas rurales, por ejemplo en Chiapas, pues uno entiende de manera económica la situación, ¿no? De una familia, de un campesino chiapaneco, de un campesino oaxaqueño que vive de autoconsumo y que obviamente va a buscar tirar todos estos árboles para poder poner sus milpas, sus campos de cultivo, pero bueno, esa acción que a lo mejor en parte pudiera ser buena para esta persona, pues empieza a generar problemas ambientales que en el largo plazo, pues también lo van a terminar afectando a esta persona o a su familia o a su descendencia, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues en cuanto a las maderas que más se van a producir en México, pues va a ser la madera de pino y de oyamel. El oyamel también es otro árbol muy parecido al pino y generalmente esos dos son lo que más hay, ¿no? El 85% de la producción nacional de maderas, pues son de pino y oyamel, y solamente el 5% de nuestra producción está dedicado a maderas preciosas, ¿no? Que nos dice que estas maderas de pino, pues, y de oyamel, pues generalmente para lo que se van a utilizar es para la parte de construcción y para la fabricación de muebles y para la elaboración de papel, ¿no? Entonces, generalmente todas las hojas de papel que nosotros utilizamos para la impresora, para nuestros cuadernos, pues se hacen la mayoría de oyamel. Y, por ejemplo, también, no sé si ustedes han visto en las construcciones que hay unas especies, ahorita se me fue el nombre, pero hay una especie como de palos que ponen para detener, por ejemplo, los techos cuando están construyendo. ¿Vigas? Bueno, se pueden usar para vigas, pero también hay unos polines, creo que se llaman, ¿no? Por ejemplo, cuando fue lo del temblor del 2017, pidieron muchos de estos, son unos maderas delgadas, pero son resistentes, ¿no? Entonces se utilizan generalmente para detener pues derrumbes, ¿no? O sea, para que no se vaya a venir para abajo el derrumbe. También en las minas utilizan mucho esos tipos de palos porque son resistentes y evitan que se derrumbe la mina, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de cuando están rescatando a personas de edificios que colapsaron en un terremoto, me parece que se llaman polines, ¿no? Utilizan estas maderas para detener. ¿Cuál es la característica? Pues que el pino y el oyamel son maderas muy resistentes, ¿no? Y pues en cuanto a los muebles, pues también, sobre todo los famosos muebles que conocemos como muebles rústicos, la mayoría están hechos de pino, ¿no? O sea, son muebles con una madera muy resistente. Esa es la característica del pino y del oyamel que son muy resistentes, ¿no? En comparación con otras maderas. Aparte de que, bueno, pues como hay mucho, pues resulta relativamente barato adquirir algún producto hecho de estos materiales. Ok. ¿Cuáles van a ser las entidades más importantes en cuanto a la explotación forestal? Pues tenemos al estado de Durango, al estado de Chihuahua y al estado de Michoacán. Aquí, bueno, hay que hacer la aclaración. Michoacán es un estado meramente rural. Mucha parte de su población, como veíamos, se dedica a la parte de la agricultura, pero también otra gran parte de su población se dedica mucho a esta parte de la explotación forestal, ¿no? A ser leñadores. El problema en específico de Michoacán
y que el gobierno no ha podido todavía controlar ni las asociaciones, es que en Michoacán tenemos la llegada de la mariposa monarca, ¿no? Y bueno, pues nosotros sabemos que esta mariposa va migrando desde Canadá hasta México, sobre todo en la época de invierno. Y bueno, pues ¿cuál ha sido el problema? Que pues lamentablemente esta mariposa cuando llega a México, pues a veces llega y ya no tiene casa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llegan a los bosques, pero justamente son bosques que se explotan muchos de manera clandestina y pues van quedando ahí los huecos, los lugares desérticos y entonces, bueno, pues eso se vuelve un problema muy fuerte para la mariposa, ¿no? Algunas acciones que ha tomado el gobierno, pues es generar estos parques nacionales, tratar de tener guardabosques, pero bueno, pues la explotación y la clandestinidad es más grande que los esfuerzos que puede llegar a hacer el gobierno o las asociaciones justamente que evitan, ¿no? O que buscan evitar la tala tan inmoderada de este tipo de árboles, ¿no? Es un problema ecológico que también lleva muchos años, pero bueno, pues cada vez se ha notado que la población de las mariposas monarca han ido disminuyendo, ¿no? Porque estas mariposas, les repito, llegan a Michoacán y a otra parte del Estado de México, y en el Estado de México pasa lo mismo, ¿no? También, pues esa zona también hay tala, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha generado problemas muy fuertes. Incluso asociaciones de Estados Unidos y de Canadá, pues han puesto ahí, han prendido los focos, ¿no? Y nos han tratado de llamar la atención, pero pues hasta la fecha los esfuerzos han sido, insuficientes, ¿no? Esperemos que, pues no se acaben esos bosques, porque si no, bueno, pues quién sabe qué va a pasar con esa mariposa. Eh, en cuanto a los productos no maderables también que se obtienen de la explotación forestal, pues vamos a encontrar las resinas, las gomas, las ceras y las fibras, ¿no? Entonces, bueno, también hay árboles que la madera no sirve prácticamente para nada, pero de todos modos se plantan porque lo importante son justamente las resinas, sobre todo que se obtienen, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, la imagen no es muy clara, pero la imagen que tenemos del lado derecho, pues es el árbol de caucho, ¿no? ¿Y qué se va haciendo con ese árbol de caucho? Pues prácticamente con ese se hacen las llantas de los autos, bueno, de todo, ¿no? Todas las llantas de automóviles, de maquinaria, de los aviones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la característica del caucho y por qué es tan importante? Pues por el simple hecho de que el caucho es el único material que permite la fricción de las llantas sin que las llantas se revienten o exploten. O sea, permite temperaturas muy altas sin que se revienten. Entonces, por ejemplo, es el único material hasta la fecha que se puede utilizar para las llantas de un avión cuando el avión aterriza. Si ustedes observan en las películas o si han viajado, si se han asomado en un aeropuerto, cuando llega un avión y aterriza, pues obviamente lo que tocan son las llantas, pero esas llantas al tocar con el pavimento de la pista de aterrizaje hasta saca una especie como de humo, ¿no? Ese humo justamente es la fricción. ¿Por qué? Pues porque el avión se tiene que ir deteniendo, tienen que ir frenando y eso genera esa fricción del caucho con el pavimento de las pistas de aterrizaje, pues genera una temperatura muy fuerte que no hay otro material que lo resista hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la importancia del caucho.
¿Cuál es el problema del caucho? Bueno, pues que realmente en el mundo se produce muy poco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un hongo que está acabando con estos árboles. Entonces, pues ya la producción realmente mundial de caucho solamente se está haciendo en Tailandia, me parece, bueno, en una parte de Asia. Estoy casi seguro que es en Tailandia, ahorita se me fue el país, pero el problema ya está, ¿no? El problema es que si llega el hongo y se mueren los árboles, el caucho originalmente era de Brasil, en Brasil ya no hay caucho porque el hongo se los acabó, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos como un producto natural se vuelve sumamente importante para toda, pues en este caso, para todo el mundo, ¿no? Y de otras resinas que se obtienen, bueno, pues también hay resinas que se obtienen para generar pinturas o las famosas ceras, ¿no? Por ejemplo, para velas, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de México, bueno, pues la Ciudad de México, Michoacán, Coahuila y Morelos van a ser los principales productores de estos productos, ¿no? De las resinas, de las gomas, de las ceras y de las fibras. ¿Dudas? No, ninguna. Ninguna. Vamos a seguir. Ok. Eh, ¿Qué otra cosa ocurre en México? Bueno, México es el principal productor de barbasco. El barbasco es esa hojita que vemos ahí. Y de esta hoja se obtiene una sustancia que se llama la diosgenina. Y justamente esa diosgenina, pues ahorita en estos días, en esta sociedad, pues es muy preciada porque con esa se pueden producir píldoras para reducir el colesterol y píldoras anticonceptivas. Ustedes observan justamente la historia de la pastilla anticonceptiva, pues esa se generó aquí en México y bueno, pues de aquí muchas pastillas anticonceptivas se hacen aquí y se venden al resto del mundo, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, bueno, pues prácticamente la sociedad actual, la sociedad contemporánea, pues dependen muchos de la cuestión de la pastilla anticonceptiva. Obviamente, muchas pastillas se venden justamente con esa intención, con evitar la concepción, pero también en otros casos esas pastillas se han utilizado sobre todo para cuestiones de control hormonal, ¿no? Y bueno, la parte del colesterol, pues ni hablar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, México es el segundo país con mayor problema justamente de obesidad, ¿no? Entonces, el tema del colesterol, pues es un tema, y de la obesidad, pues es un tema sumamente fuerte en todo el mundo, en específico en Estados Unidos, y nosotros en el segundo lugar, ¿no? Y bueno, volviendo al tema, pues para nosotros eso ha sido económicamente una ventaja. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros somos los productores justamente de esta sustancia de la diosgenina a través del barbasco. Y bueno, pues eso implica ingresos para el país. Ok, vamos a continuar. También dentro del sector primario se va a encontrar la parte de pesca. Y bueno, pues aquí es algo interesante, ¿no? El país tiene litorales, tiene mar prácticamente por dos lados. Nosotros tenemos mar por la parte del Golfo y mar por la parte del Pacífico, ¿no? Esa es una ventaja geográfica que pocos países tienen, pero en nuestro caso pues la pesca no es algo, paradójicamente no es algo importante, ¿no? Entonces, bueno, para la pesca se va a considerar los procesos de captura, que es justamente pues, pescar los peces o los seres vivos, sobre todo del mar, de los ríos, la parte del secado,
de el salado, el ahumado, la parte de la congelación, la parte del envasado, pero sobre todo lo que se va a hacer en el país es más bien obtener harinas, ¿no? Y bueno, la parte de la comercialización. Generalmente mucho del pescado que se obtiene en México no es para que la gente lo consuma. Realmente la sociedad mexicana no está acostumbrada a comer pescado de manera habitual. Yo les mencionaba que, pues por lo general aquí en el país, y eso ya también se ha ido perdiendo, pero por lo general aquí en el país, la gente consumía pescado más bien en Semana Santa, ¿no? Por cuestiones de creencia. Pero bueno, pues eso ha ido cambiando y entonces el consumo de pescado también ha ido disminuyendo. Generalmente, bueno, pues la gente cuando habla de comer pescado, más bien come atún, ¿no? Atún enlatado. Pero bueno, pues en el país hay una gran variedad de pescados y muchos de esos pescados más bien lo que van a hacer es justamente secarse y convertirse en harinas, que también muchas de esas harinas se van a ir a las empresas para procesar otro tipo de alimentos o bien pues, se van a vender en el extranjero. Eh, Vamos a ver que los productos que más se van a comercializar en México es el atún, el camarón, la langosta, el abulón, las algas, las sardinas, el calamar, el guachinango, que es meramente mexicano, tiburón, pulpo y ostión, ¿no? Entonces, generalmente lo que nosotros le vendemos al mundo y en específico a Estados Unidos, para no variar, es el atún, ¿no? Obviamente, bueno, pues Estados Unidos a veces nos ha puesto restricciones en la parte de la compra del atún supuestamente de tipo ambiental, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el problema de los barcos atuneros es que, dicen los americanos, pues muchas veces cuando están tratando de capturar el atún con redes, lo que hacen es que también matan muchos delfines, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por lo general donde se encuentran estos bancos de peces de atún, atrás de ellos van los delfines, porque los delfines se alimentan de atún, ¿no? Entonces, Estados Unidos, cuando ya no nos quiere comprar atún, nos pone ese tipo de restricciones, argumentando que nosotros matamos muchos delfines para la captura, ¿no? Ese es, bueno, hay un dato en esa cuestión. Bueno, ya acabamos con la parte del sector primario. Pasamos entonces ahora a revisar lo que es el sector secundario. Dice que por lo general las actividades secundarias son aquellas que se van a dedicar a la transformación de materias primas, a la producción de mercancías y a las manufacturas. En el caso de México, bueno, pues nuestro sector secundario está muy, muy, muy enfocado a la parte de la manufactura. Actualmente, dice, también en este sector se va a considerar actividades relacionadas con la extracción y la creación de energías. Entonces, actividades de extracción, bueno, pues ya habíamos hablado, se encuentra la minería y la parte también, por ejemplo, de petrolífera, ¿no? Pero también a este sector secundario entra la creación de energías, como puede ser la creación sobre todo de energía eléctrica, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la creación de energía eléctrica, como vemos, por ejemplo, aquí en la imagen, bueno, pues ahí están estos paneles solares que, pues, obviamente están dedicados justamente para la transformación de la energía solar en energía eléctrica, ¿no? Pero bueno, para obtener energía eléctrica hay varias formas, pueden ser a partir de termoeléctricas, a partir de eh, geotérmicas, a partir de nucleares, ¿no? En este caso,
como vemos en la imagen, a partir de la energía solar. Entonces va a decir que el sector secundario va a contener también lo que es la parte de la industria pesada, la industria ligera, las maquiladoras y la industria de la construcción. Ahorita más adelante vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. En la parte de los energéticos, pues nos va a decir que la producción de energía depende justamente de los recursos que se van a destinar a este fin. Y esos recursos van a poder ser renovables o no renovables. Dentro de los renovables nos dice, bueno, pues son aquellos que por lo general los vamos a conocer también como energías limpias, ¿no? O sea, ¿cómo obtengo yo energía eléctrica sin contaminar o haciendo un efecto, pues, que no sea tan perjudicial, por ejemplo, con la cuestión de los generadores de energía a través del viento, ¿no? Como estos que vemos estos generadores que vemos justamente en la imagen, que también como dato curioso, cuando llegó López Obrador, a él le hicieron la propuesta de poner este tipo de generadores de electricidad, que algunos le dicen los ventiladores, y justamente él se negó, ¿no? Él decía que esos ventiladores se ven muy feos en los cerros, que afean el lugar y que, bueno, pues él se oponía y el entonces secretario de la comisión, bueno, no secretario, más bien el responsable de la CFE, era este Manuel Bartlett, pues también le dio la razón, ¿no? También dijo que no iban a invertir en este tipo de infraestructura porque esos ventiladores se ven muy feos y que pues entonces mejor íbamos a seguir con la obtención de energía a partir de la quema de carbón, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué sea peor si poner unos ventiladores que se ven feos o quemar carbón para poder obtener energía, ¿no? La luz solar también se va a considerar, o la energía más bien solar también se va a considerar como una energía renovable y la biomasa, ¿no? La biomasa es una técnica que se utiliza poco. Dice, por ejemplo, las compostas. ¿Cómo funciona la biomasa? Bueno, pues la biomasa funciona prácticamente a partir de desechos orgánicos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues por lo general hay lugares donde toda la basura orgánica, por ejemplo, a partir de alimentos, de residuos de alimentos, se van vaciando en botes y en esos botes van a tener microorganismos que descomponen estos desperdicios y esa descomposición de los alimentos genera gases, los cuales esos gases van a servir entonces para obtener combustibles que van a permitir justamente crear energía, por ejemplo, eléctrica, ¿no? No sé si alguien de ustedes, porque ya para ustedes va a resultar una película vieja, pero si alguien de ustedes vio la película de Volver al Futuro, más o menos eso hablan, ¿no? El famoso carro, el DeLorean, con el que viajan en el tiempo, el combustible es a partir justamente de desperdicio de comida, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una parte, una escena donde justamente el doctor agarra cáscaras de plátano y el bote de basura y se lo empieza a echar al tanque del automóvil y lo que dan a entender es que justamente se hace ese proceso de biomasa, ¿no? Que los alimentos o esos desperdicios se echan a perder y generan gases que le van a permitir al automóvil
desplazarse, ¿no? Adquirir la velocidad que se requiere para poder viajar en en el tiempo, ¿no? Digo, obviamente esa es una película de ciencia ficción, pero pues muchas veces la ciencia ficción da paso a que se cree ciencia, ¿no? Entonces, de ese tipo de ideas, actualmente lo que se hace es que sí, mucho de ese desperdicio orgánico, se utiliza, como les digo, para generar energía. También esto es importante, esa es la importancia justamente de la separación de la basura. Ese es un problema que también aquí en México todavía en muchos lados nos cuesta mucho trabajo separar la basura, ¿no? O en el peor de los casos, a veces uno puede tener la intención de separar la basura en orgánica e inorgánica. Y el problema es que a veces cuando pasa el camión de la basura, los propios trabajadores pues lo que hacen es mezclar la basura, ¿no? Digo, bueno, pues ahí es un problema ya más bien de, pues de actitud, ¿no? Pero bueno, pues países más avanzados, por ejemplo, como el caso de Suecia, pues en Suecia sí la gente tiene la cultura del reciclaje, la cultura de separar la basura y justamente esa separación de basura pues les va a permitir dar paso a utilizar este tipo de energías que pues son energías renovables, baratas y en la mayoría de los casos limpias. ¿Dudas? No, profe. No, profe. De hecho, Claudia No, dijo profe. que los paneles solares no, porque pues nada más iban a funcionar de día. ¿Mandé? Que Claudia Sheinbaum dijo que no iba a poner paneles solares porque de noche no iban a funcionar. Ah, ya. Bueno, sí, son a veces las respuestas que nos dan los dirigentes, ¿no? Digo, bueno, ahí a veces no sé si realmente sean tan inocentes o haya una forma, una parte política, ¿no? Yo creo que va más bien una parte política detrás, porque, por ejemplo, China pues ha destinado grandes extensiones de tierra justamente a poner esos paneles solares y obviamente, bueno, pues sí, trabajan de día, pero esos paneles que capturan tanta energía que se va guardando justamente en pilas, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí, ya de ahí se utilizará. Hay un caso, por ejemplo, de una ciudad, no sé cuál sea su nombre, en Japón, bueno, más que ciudad, un pueblito en Japón, donde todo el pueblo funciona con energía solar, ¿no? Entonces, todas las casas tienen paneles solares en los techos, hay monumentos hechos con, o estatuas, como le quieran llamar, hechos con paneles solares y entonces obviamente todos esos tienen baterías que están cargando durante todo el día y bueno, pues en la noche les funciona, ¿no? Con eso utilizan su energía eléctrica y tan ha sido tan eficiente que bueno, pues incluso les sirve para el invierno, ¿no? En el invierno en Japón sí cae nieve, ¿no? O sea, los inviernos en Japón sí son más fríos que a las mejor aquí en esta zona de México y pues les alcanza justamente la energía lo suficiente para utilizar las calefacciones, ¿no? Entonces, que son altamente demandantes de energía eléctrica. Te digo, sí, no se me haría raro escuchar justamente esos comentarios del gobierno actual, pero pues yo creo que más bien detrás de esas declaraciones, más bien hay intereses políticos que a veces pues no se pueden mencionar, ¿no? ¿Alguien más quería participar? ¿No? Bueno, entonces continúo. Ok, los recursos no renovables, pues vamos a encontrar, son todos aquellos que, pues podríamos decir, ya están predeterminados, ¿no? Y ya no vamos a poder generar más. Entonces, bueno, pues los más comunes es obviamente el gas, el famoso gas natural, pues ese ya se encuentra sobre todo en el subsuelo de la tierra, de ahí se extrae y pues es nada más lo que hay, ¿no? O sea, no podemos
producir más. Igual, en el caso de México ha habido pues poca intención realmente de aprovechar ese recurso del gas natural, porque por lo general muchas minas, cuando se crean esas minas, lo primero que se libera es ese gas. Hay países, por ejemplo Canadá, que para hacer una mina justamente lo que hacen es tratar de capturar ese gas y bueno, pues ya ese gas lo van a utilizar para que llegue a los hogares, ¿no? En el caso de México, no, llegan y casualmente llegan las empresas mineras canadienses, perforan, liberan el gas y pues el gas se nos va, ¿no? Se pierde. También, por ejemplo, cuando se hacen las perforaciones de petróleo, como vemos en la imagen de esta plataforma petrolera, obviamente cuando se hace la perforación, lo primero que se libera es gas y ya después se obtiene el petróleo. Pero mucho de ese gas también muchas veces no se captura, ¿no? El que se llega a capturar, pues es el que se vende y es pues el que prácticamente nosotros utilizamos, ya sea como gas natural o como gas LP, es el mismo gas, lo único que cambia es un poco el tratamiento que se le da, ¿no? Pero bueno, pues a final de cuentas es la misma materia prima. El carbón, bueno, pues también hay una cantidad limitada de carbón y bueno, pues también en algún momento el carbón se acaba. Y el petróleo, bueno, pues el petróleo le llaman muchos el oro negro, es la fuente o una fuente muy grande de recursos en México, ¿no? Nosotros somos un país que depende de su petróleo para sobrevivir, pero bueno, pues el petróleo está contado, ¿no? Y justamente pues ya los países desarrollados, al darse cuenta de que materia prima es limitada, no va a crecer más porque ya no hay más dinosaurios que nos puedan dar ese petróleo, pues entonces ya han tratado de transicionar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues empezar a dejar de utilizar el petróleo y buscar otras fuentes de combustible, ¿no? Por ejemplo, donde más lo vemos es justamente en los automóviles. Ahora, bueno, pues cada vez van siendo más comunes los automóviles eléctricos con la intención de ir desplazando a los automóviles de gasolina. Y pues ahí vemos justamente la diferencia que les repito, puede ser de intereses o puede ser a lo mejor de cosmovisión, porque bueno, pues mientras el mundo de los países ricos, los países desarrollados buscan utilizar a lo mejor el litio y otras fuentes para que los vehículos funcionen, en México pues nosotros le seguimos apostando al petróleo, ¿no? Creamos una refinería que todavía no funciona como debiera y compramos otra en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues son de las partes pues que a veces nos ponen a pensar y nos llevan muchas veces a contestarnos por qué esas diferencias tan abismales entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, ¿no? Muchas veces la ideología que se tiene, la forma en cómo se piensa, pues es justamente la que empieza a generar esas brechas y a hacer que unos países despeguen y los otros se empiecen a estancar. Y lamentablemente para nosotros, pues nos toca de estar del lado donde nos estamos estancando, ¿no? Ok, vamos a dejar la sesión hasta aquí. ¿Alguna duda, comentario que tengan final sobre lo que vimos en la clase? ¿No? Bueno, entonces dejamos ya de grabar.